¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente el infierno? El concepto de infierno detallado en la Biblia ha sido tema de intriga, debate y contemplación para innumerables generaciones. En su núcleo, el infierno es frecuentemente entendido como un lugar o estado de castigo después de la muerte. ¿Cómo se ve el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo es el infierno? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos sumergiremos en una reflexión profunda sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas de la Biblia y desentrañando misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de los tiempos. ¿Qué nos revela realmente sobre el más allá? Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. El infierno es fuego ardiente y sufrimiento. La Biblia frecuentemente menciona que el infierno es ardiente. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: «Y aquel que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia o anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». ¿Es el castigo eterno realmente lo que espera a los perdidos? La respuesta es sí. Las palabras usadas dejan poco margen para la duda. El griego no podría haberlo expresado de manera más contundente al mencionar tanto el día como la noche en la frase «por los siglos de los siglos», lo que significa literalmente hasta los siglos de los siglos. Jesús fue citado diciendo que el fuego nunca se apaga. Marcos 9, versículo 43. Si tu mano te hace tropezar en el pecado, córtala, es decir, retírate de la fuente de tentación. Es mejor entrar en la vida cojo que tener dos manos y entrar en el infierno, en el fuego inextinguible. ¿Sabías que la palabra infierno proviene de la antigua traducción griega del término hebreo para valle de Hinnom? Este era un lugar fuera de las murallas de Jerusalén que se contaminó con la adoración a Moloc y los sacrificios humanos, lo que llevó a que se utilizara como un vertedero donde se quemaba la basura. El fuego ardiente y los gusanos que lo infestaban lo convirtieron en una representación vívida e impactante del destino de los condenados. Este lugar también es llamado el Lago de Fuego en Apocalipsis 20, versículos 13 a 15, donde la muerte y el Hades, el reino de los muertos, son lanzados al Lago de Fuego. Esta es la segunda muerte, el Lago de Fuego, la separación eterna de Dios. Y si el nombre de alguien no se encuentra escrito en el libro de la vida, será lanzado al Lago de Fuego. El mensaje de Jesús fue claro. Sabiendo lo terrible que es el infierno, cualquier sacrificio vale la pena para evitarlo. Por lo tanto, no podemos pensar en el reino de Dios solo en el contexto de la recompensa. También debemos pensar en términos de sacrificio, oscuridad y desesperación. El infierno también es descrito como un lugar de oscuridad completa. En Mateo 8, versículo 12, se dice que algunos serán lanzados fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagina estar en un lugar tan oscuro que no puedes ver nada y todo lo que puedes escuchar son los sonidos de tristeza y desesperación. El uso de artículos definidos con llanto y crujir enfatiza la naturaleza aterradora de la escena. Apretarías los dientes en este momento solo si estuvieras sufriendo un dolor insoportable. En el infierno hay un crujir perpetuo de dientes, eso es seguro. Jesús no se abstuvo de hablar del infierno. De hecho, lo hizo con más frecuencia que cualquier otra persona en la Biblia. Hay ciertos ministerios que nunca mencionan el infierno ni nada relacionado en sus sermones. Serán apartados de Dios y de cualquier otra fuente de consuelo genuino y serán lanzados a la oscuridad. Es la oscuridad que resulta de ser excluido del cielo, la tierra de la luz. Sin esperanza, es la oscuridad que resulta de ser excluido del cielo, la tierra de la luz. Aquellos que estaban afuera están en las regiones de la oscuridad, pero eso no es lo peor. Habrá llanto y crujir de dientes. La miseria de los condenados es descrita como una gran aflicción, lágrimas derramadas sin propósito y angustia del espíritu, orando eternamente.
Esto describe el sufrimiento que experimentarán los condenados como resultado de la ira de Dios. Aquellos que están condenados por sus pecados crujirán los dientes, viendo con envidia la felicidad de otros y reflexionando con temor sobre la perspectiva pasada que ahora ha pasado. Soledad. La soledad es uno de los sufrimientos más profundos, la sensación de aislamiento total, de estar completamente separado del amor y la misericordia de Dios. Podría ser una de las características más marcantes del infierno. En 2 Tesalonicenses 1, se dice que esas personas pagarán la pena y sufrirán el castigo de la destrucción eterna, siendo expulsadas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es imposible que haya un Dios que no castigue el pecado. La idea de que un Dios, que es amor, no puede castigar el pecado, ignora el hecho de que Dios también es santo y debe actuar de acuerdo con lo que es justo y equitativo en el mundo. El castigo mencionado aquí se define como destrucción eterna, utilizando la palabra ionos, que se usa 70 veces en el Nuevo Testamento y nunca se refiere a aniquilación. El término se refiere a la pérdida de bienestar o a la destrucción del propósito de la vida. En Lucas 5, versículo 37, las odres a las que Jesús se refiere fueron destruidas, lo que significa que ya no eran útiles. Todavía existían, pero no podían ser utilizadas nuevamente. Sin embargo, la presencia del fuego no es lo único que caracteriza al infierno. Mientras el Señor estuvo con ellos en el fuego, los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3 no experimentaron ningún malestar en absoluto. Fiel a su nombre, el infierno es un lugar donde los humanos, separados de Dios y de todo lo que es bueno y bendito en su presencia, se encuentran. El concepto de infierno, como se describe en la Biblia, se resume en la frase de la presencia del Señor. No hay nada más que necesite ser dicho sobre sus horrores, excepto el hecho de que Dios y cada aspecto de su carácter estarán ausentes del infierno, excepto uno, su implacable y santa justicia. No es incorrecto que Dios tome venganza. Entendemos esto cuando comprendemos lo que significa la palabra venganza en el antiguo griego. La palabra traducida como venganza no tiene ninguna connotación de ser vengativo. Es un término compuesto que proviene de la misma raíz que la palabra traducida como justicia y transmite la idea de una administración firme de la justicia que no vacila. Cuando vemos el término destrucción eterna, no debemos abandonar el pensamiento de que el tormento es eterno. Así como las bendiciones del cielo son eternas, la pena del infierno también es eterna. ¿Es el infierno literal o simbólico? Ahora, algunas personas piensan que estas descripciones podrían ser simbólicas, como metáforas para ayudarnos a entender lo malo que es, sea un fuego literal o simbólico, la oscuridad o simbólica. El punto principal es que el infierno es un lugar terrible. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea frecuentemente traducida como infierno es Sheol, que se refiere al reino de los muertos. Es un lugar de oscuridad donde los malvados van después de la muerte. ¿Cuál es el origen del infierno? Muchos se han preguntado por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó la verdad sobre la creación del infierno. La creación del infierno está estrechamente ligada a los ángeles caídos. El infierno es un lugar de sufrimiento preparado inicialmente por Dios para el diablo y sus ángeles. Según Jesús, el infierno estaba originalmente destinado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, los seres humanos terminan allí porque han elegido alinearse con el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado a ser habitado por una sola persona. Aunque algunas personas terminan allí, al final, Satanás y los otros ángeles caídos estaban destinados a ser los únicos que sufrirían dentro de los límites del infierno. El infierno fue creado como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. El Señor permite que otros en las naciones que juzga también vayan allí,
debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre para elegir su destino eterno, sea el cielo o el infierno. Se ha establecido que los ángeles caídos son una realidad, a pesar de que la idea de caer de la gracia puede ser un desafío para algunas personas comprender. Incluso si quisiéramos creer que los ángeles son incapaces de caer, la historia de la Biblia nos muestra lo contrario. Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que fue, eso será, es creado por Dios, incluido el infierno, porque por él todas las cosas fueron creadas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Colosenses 1, versículo 16. Juan 1, versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas y vinieron a existir a través de él, y sin él nada de lo que fue hecho se hizo. El infierno, o el lago de fuego, también será el destino de aquellos que rechazan a Cristo. La buena noticia es que las personas pueden evitar el infierno. Dios, en su infinita misericordia y amor, ha provisto un camino de salvación para todos los que confían en el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Enviaría un Dios amoroso a una persona al infierno? La respuesta de Jesús, según las enseñanzas de la Biblia, es claramente sí. No es que el hombre lo desee, sino que el hombre se condena a sí mismo al infierno eterno debido a su ceguera, terquedad, egocentrismo y amor por el placer pecaminoso al rechazar el camino de salvación de Dios con la esperanza de la vida eterna con Él. Habrá un día en que se hará justicia. Cada ser humano tiene al menos 2 compromisos en el futuro previsible, ninguno de los cuales puede ser registrado en un diario o anotado en un calendario. La primera fecha es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos. Todos nosotros hemos desobedecido a Dios de alguna forma, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte. Dado que todo nuestro pecado es, en última instancia, contra Dios, y dado que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, que es la muerte, también debe ser infinito y eterno. El infierno es esa muerte infinita y eterna que ganamos debido a nuestro pecado. Jesús mismo indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Los malos están eternamente sujetos a la furia e ira de Dios. Aquellos que están en el infierno sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables. Existe el infierno. Cuando se discuten temas tan profundos como la vida después de la muerte, la Biblia se convierte en una fuente primaria para muchos en busca de respuestas. Una de esas preguntas es si existe el infierno. Exploraremos lo que dice la Biblia al respecto. Muchas personas creen en el cielo, pero menos creen en el infierno. Sin embargo, la Biblia dice que ambos son reales. Todos hemos hecho cosas malas, llamadas pecados. Romanos 3, versículo 23. La Biblia dice que la consecuencia justa de nuestros pecados es la muerte. Romanos 6, versículo 23. Dado que nuestros errores son contra Dios y Él es eterno, nuestro castigo también debe ser eterno. Este castigo eterno es lo que la Biblia llama infierno. La Biblia describe el infierno de varias maneras. Un lugar con fuego eterno, Mateo 25, versículo 41. Un fuego que nunca se apaga, Marcos 9, versículos 44 a 48. Un lugar de destrucción eterna, Segunda Tesalonicenses 1. Un lugar donde hay sufrimiento constante y el humo del tormento se eleva para siempre. Apocalipsis 14, versículos 10 a 11. Un lago de azufre ardiente, donde hay tormento interminable. Apocalipsis 20, versículos 10 a 15. ¿Dónde está el infierno? La Biblia no proporciona coordenadas geográficas explícitas para el infierno, aunque lo describe como un lugar real de tormento. Su ubicación exacta permanece sin revelar. Podría existir dentro de nuestro universo físico, o tal vez en un reino o dimensión completamente diferente.
Lo más importante es que la Biblia enfatiza la importancia de llevar una vida justa para evitar este lugar de tormento, en lugar de precisar su ubicación. Advertencias del infierno. La Biblia pinta diversas imágenes del infierno, describiéndolo con imágenes que transmiten su gravedad y temor. Según la Biblia, el infierno sin duda existe, es descrito como un lugar real, y su propósito principal es servir como un reino de juicio. Los apóstoles también advirtieron sobre el infierno. Pablo en sus cartas habla de la ira que vendrá y la necesidad de la salvación a través de Jesús para escapar de tal destino. En términos simples, según la Biblia, el infierno es real, es un lugar de castigo y separación de Dios, descrito con imágenes que enfatizan su horror. En las lecciones de la historia bíblica, siempre es importante recordar que la Biblia nos alienta a buscar el amor y la misericordia de Dios, y a través de la fe en Cristo podemos evitar los tormentos del infierno. En resumen, la Biblia dice que el infierno es real, pero hay esperanza a través de Jesús para evitar este destino y tener vida eterna en su lugar. El infierno sirve como un testimonio de la gravedad de alejarse del orden divino y sirve como telón de fondo para la narrativa más amplia de redención y salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como una historia aleccionadora de orgullo y rebelión, pero también como una de redención y esperanza, ya que, aunque el infierno es una realidad, también es la posibilidad de la salvación. La muerte, la consecuencia inevitable de la vida, ha sido un tema de contemplación, miedo y esperanza a lo largo de la historia humana. Diferentes culturas y religiones tienen diversas creencias sobre lo que sucede después de que alguien exhala su último aliento. La Santa Biblia ofrece percepciones sobre la vida después de la muerte, iluminando el destino de creyentes y no creyentes por igual. ¿Existe vida después de la muerte? La pregunta sobre lo que sucede después de la muerte es una de las indagaciones más profundas de la humanidad. El libro de Job plantea esta cuestión, preguntando si un hombre muere, ¿vivirá nuevamente? Job 14, versículo 14. Jesucristo, a través de sus enseñanzas y resurrección, ofrece respuestas sobre la existencia de una vida más allá de la muerte. Jesús confirma la existencia de la vida más allá de la muerte, desafió a los saduceos, que negaban la vida después de la muerte, citando las Escrituras: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob», enfatizando que Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Marcos 12, versículos 26 a 27. Además, Jesús ofreció consuelo a sus seguidores al hablarles de una vida después de la muerte en el cielo. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros». Juan 14, versículos 1-2. Esto habla de la promesa de una morada eterna con Él. Después de la muerte, según Jesús, existen dos destinos posibles para las almas, uno de consuelo y otro de tormento. En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico se encuentra en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es consolado. Lucas 16, versículos 22 a 23. No hay un estado intermedio como el purgatorio. Las almas pasan directamente a sus destinos eternos. Jesús discute aún más estos caminos divergentes en Mateo 25, versículo 46, y Juan 5, versículos 25 a 29. El camino hacia una vida después de la muerte positiva está determinado por la fe en Jesucristo. Juan 3, versículo 15 y Juan 3, versículo 18. Jesús afirma que creer en Él garantiza la vida eterna. Aquellos que creen no perecerán, sino que tendrán vida eterna, mientras que aquellos que no creen están condenados. Para aquellos que aceptan a Jesús, la vida después de la muerte promete alegría eterna. Sin embargo, para aquellos que lo rechazan, Jesús pinta un escenario sombrío, refiriéndose a un lugar de oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes.
Insta a todos a hacer la elección sabia, destacando el camino estrecho que conduce a la vida, en contraste con el camino ancho que conduce a la destrucción. Mateo 7, versículos 13 a 14. Alguien venció a la muerte e hizo un camino para que otros lo siguieran. Jesús, a través de su resurrección, respondió afirmativamente a ambas preguntas. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo, que celebra la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, versículo 55. La vida después de la muerte no es reconfortante para aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Después del juicio, aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida experimentarán la segunda muerte y serán condenados eternamente al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos 14 a 15. ¿Qué podemos hacer? La idea del infierno puede sonar aterradora, pero la buena noticia es que podemos evitarla creyendo en Jesús y en su sacrificio por nosotros. Podemos ser salvos de tal destino. Como dice el dicho, ahora es el día de la salvación, lo que significa que no debemos esperar. Es esencial creer y confiar en Jesús ahora para poder estar con Él para siempre en el cielo, en lugar de enfrentar un castigo eterno en el infierno. El mensaje principal de la Biblia no es el temor al infierno, sino el amor, la gracia y la salvación ofrecidos a través de Jesucristo. Él ofrece esperanza y un camino para reconciliarse con Dios, asegurando la vida eterna en su presencia. Como se profetizó en el libro del Apocalipsis, llegará un momento de juicio. Satanás, el engañador y acusador, finalmente encontrará su fin, después de una serie de eventos cataclísmicos, en el lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre. Después del juicio final de Satanás, habrá un gran juicio del trono blanco, donde cada individuo será juzgado según sus obras y la aceptación o rechazo de la salvación de Cristo. Aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida, también serán arrojados al lago de fuego, en separación eterna de la presencia de Dios. Sin embargo, para aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo y el regalo de la salvación, experimentarán la vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde el dolor, el duelo y la muerte no existirán más. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21, versículo 1. En conclusión, las enseñanzas de la Biblia sobre la vida después de la muerte resaltan la importancia de la fe en Jesucristo. La elección es clara: vida eterna con Cristo o separación eterna en tormento. La Biblia insta a cada alma a abrazar la salvación ofrecida a través de Jesús, garantizando un futuro esperanzador y glorioso. Oración. Querido Padre Celestial, nos reunimos aquí hoy buscando comprensión y claridad sobre las verdades de tu palabra. La Biblia nos dice que tanto el cielo como el infierno son reales. Puede ser abrumador pensarlo. Ayúdanos, Señor, a comprender la gravedad de nuestras elecciones y las consecuencias que acarrean. Recuérdanos tu amor y el sacrificio que Jesús hizo para ofrecernos una salida del castigo eterno. Concédenos la sabiduría para entender estas verdades y el corazón para volver a ti. Oramos por aquellos que puedan estar asustados o llenos de dudas, que se sientan reconfortados, sientan tu presencia y sepan que a través de la fe en Jesús tienen esperanza y un futuro contigo. Gracias, Dios, por darnos tu palabra como guía y por estar siempre allí para escucharnos cuando clamamos. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia, para que otros puedan llegar a conocer y entender la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. Si pudieras preguntarle directamente a una figura espiritual o divina sobre la vida después de la muerte, ¿cuál sería esa pregunta y por qué?
Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.